A ver quiénes son. Está Juancito, Edison, Lorna, Black y bueno, mi amigo por acá. Este, hoy continuamos. Bueno, el tema de hoy es derecho natural, que más o menos lo tocamos, ¿no? La semana pasada. La economía nace de vida, propiedad y libertad. Eh, Son derechos fundamentales, estos derechos de vida, propiedad y libertad. Es la base de la economía. Y sin ellos no hay orden. Y ahí entramos en la parte jurídica que es fundamental. Y les voy a contar una anécdota que viví aquí donde yo resido. Me llamó mucho la atención con respecto a eso, ¿no? Como yo creo que las tiranías nacen en los pequeños nodos comunitarios sin que la gente se lo proponga. Una cosa muy, muy particular. Y por eso es que yo publiqué hoy ese video que dice Manuel, que me faltó agregarle el de Hannah Arendt, la banalidad del mal, porque a veces nosotros creemos que el mal es porque la persona es mala y al parecer no es así. Es por no desarrollar esa dimensión trascendental que tenemos y ahí se pierde toda esa lógica de la ética y la moral. Pero bueno, más adelante lo voy a conversar porque tiene que ver con este tema. Entonces, fíjense, vamos a hablar, esto lo tocamos la semana pasada, estos derechos fundamentales, que son los que están acá, los derechos de vida, propiedad y libertad. Y esos derechos de vida, propiedad y libertad es precisamente en el orden social de todos los seres humanos que nos estamos reuniendo. Recuerden esta matriz, la matriz, yo le llamo la matriz de Dios, la matriz universal. Cuando hablamos de ciencia política, en la ciencia política lo que se llega es a acuerdos. Y por eso es que a la economía y a la política no se le debería dar categorías ideológicas, porque son ciencias, son leyes universales. Así como la economía que vimos por acá tiene la ley de la oferta y la demanda, que nadie puede discutir que la mayoría de los productos, cuando suben de precio, de acuerdo a la restricción presupuestaria, la gente tiende a comprar menos. Eso es algo de la naturaleza humana en economía. Por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda no es algo que se pueda legislar sobre ella. Eso de decir, no, vamos a regular el precio tal, es como decir querer regular la ley de la gravedad. Bueno, lo mismo pasa con la política, con la ciencia política. Y la ciencia política, ya que estamos interactuando, porque si fuésemos autárquicos, si solamente llegáramos hasta aquí, a este mundo biológico y psicológico, en el psicológico, bueno, donde tenemos estas dimensiones humanas, y en el biológico, el cuerpo, los cinco sentidos, si solo llegáramos hasta allí y si fuésemos individuos con la capacidad de ser autárquicos, no tendría sentido hacer esta interacción de oferta y demanda con otras personas. Y al no tener sentido hacer eso, la economía no existiría. Pero el mundo no es así. Nosotros ya vimos, ese día vimos que nosotros queremos lograr más con menos, tenemos preferencia por estar en sociedad, principalmente por la división del trabajo y así reducir el esfuerzo individual, porque imagínate uno tratar de hacer todo lo que uno disfruta. Cuando tú miras a tu alrededor, cualquier objeto que ves, detrás hay una acción humana de generaciones de personas, hay todos procesos administrativos, contablemente hay ingresos, costos y gastos, hay activos, es decir, hay una dinámica interesante allí. Y hay algo ahí muy importante también, la contabilidad, el dinero. Fíjense que en la parte de la contabilidad hay una rama de la historia
que es la numismática, que estudia las monedas y que intercambiaba la gente con esas monedas. Por ejemplo, los antropólogos del futuro van a analizar el Bitcoin, van a analizar el Ether, todas estas monedas digitales y qué intercambiábamos con eso, a pesar de que son modernas. Pero ese concepto se mantiene desde siempre. Siempre ha sido así, desde el punto de vista contable. Yo incluso le quería mostrar algo, porque esta parte es muy importante, porque la numismática, la moneda, es la que desencadena luego ese intercambio de bienes y servicios. Es el que hace posible que la sociedad se vuelva más dinámica y que obliga a que empiecen a aparecer esos acuerdos políticos que luego se traducen en ciencia jurídica. Disculpe que no había abierto esta parte, pero creo que es bien importante mostrarles esto. Espérense un segundo, que lo tengo por aquí. Ya va, más arribita. Deme en 2 minutos porque se me olvidó, porque esto es algo de mi trabajo, pero se lo quiero montar porque tiene que ver con esta charla. Aquí, en esta. Acá, vamos a buscarlo por aquí. Fíjense. Déjame ver si lo consigo. Aquí, esta parte. Miren esto. Los sumerios usaban piezas de arcilla para como sistema contable y como sistema monetario. ¿Por qué tenían que en la arcilla escribir, hacerle símbolos? Básicamente porque la memoria no era suficiente para registrar todo en la memoria, para que los acuerdos quedaran registrados en la memoria. No tenía sentido. En una investigación que estoy haciendo, al parecer los dados, ¿sabes los dados? El juego de dados que tiene 6 números. Bueno, usaban 2 dados y anotaban, por ejemplo, el 1 y el 2 para anotar 12 y luego usaban otras piezas para registrar contablemente. Vean cómo todo esto lo hacían con la intención de ¿qué? De poder impactar el oído y la vista. ¿Para qué? Para que la mente humana pudiera registrar esos intercambios voluntarios que habían de bienes y servicios con otras personas, con otras tribus. Si ustedes ven esta línea de tiempo, los tokens se llama Calculi, le llaman una investigadora que es la que empezó a investigar todo esto, ¿no? Representan cantidades específicas de bienes físicos. Y estas piecitas de dominó como registros, así como tú en contabilidad registras en dólares como unidad de cuenta, que debería ser el oro, bueno, aquí registrabas en estos tokencitos, era tu contabilidad, y los dados era tu moneda. Era como registrabas la moneda, solo que no existía, porque lo que estabas haciendo era trueque. Pero sí existía la intención de una tecnología que sirviera de traductor para hacer esos intercambios y traductor y registro histórico. Porque eso es lo importante del registro histórico, porque después no me voy a acordar cuánto te vendí, a qué precio o a qué tasa de equivalencia, o si me quedaste debiendo, si me entregaste más o menos antes. Y fíjense que en esta investigación, en algunas comunidades griegas que viajaban en barco, en estas canoas, ¿no? E intercambiaba con otras comunidades, ellos no se comunicaban, simplemente dejaban sus productos en un sitio
y retiraban los productos que la tribu les dejaba a ellos. Vean que ni siquiera se tenían que comunicar. Era un intercambio de bienes y servicios absolutamente libre. Ahora, cuando aparece la moneda oro, porque no, eso es una tecnología, el haber decidido usar el oro, porque antes la gente intercambiaba pieles, intercambiaba carne, es decir, usaba cualquier bien para hacer esos intercambios. Cuando aparece la idea, porque era valorado el oro, muchas tribus se resistieron a eso. No les gustaba el tener que usar una cosa que no se podía usar inmediatamente, sino que tenías que usarla para intercambiar por el bien que tú querías intercambiar. Vean que esto pasó 3200 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un montón de años atrás y que la humanidad va modificando con la tecnología las formas de hacer intercambios y servicios, las reglas, las normas, que son la ley, pero al final la naturaleza es la misma. Porque cuando ustedes ven esas piedritas allí, esos nudos, y ven esto que está acá, que ya es el blockchain, al final ellos no son la esencia. Ellos son simplemente un vehículo para que llegue a la mente a través de la vista o en el caso de los sonidos, a través del sonido. Toda la tecnología que se ha inventado para hacer comunicación entre seres humanos, y estamos hablando de que la comunicación entre seres humanos no es solamente para conversar, para contarnos algo, también es para intercambiar el producto de mi trabajo y el producto de tu trabajo. Toda esa tecnología de comunicación, tanto comunicación verbal, financiera y material, al final está apuntando a incidir en los 5 sentidos para que los 5 sentidos, sobre todo la vista y el oído, le digan al cerebro y entonces el cerebro le envíe una información a sus dimensiones emocionales, materiales, trascendentales, y la razón entonces actúe. Y esa dinámica es continua en cada ser humano y en el momento que estamos viendo esta tecnología que ven en esa pantalla, esa dinámica también es continua con los otros seres humanos. Y ahí viene esta parte que yo les decía de lo importante de la numismática. ¿Por qué? Porque gracias a esas investigaciones vamos a decir, los antropólogos descubrieron que al principio se intercambiaban bienes y servicios, éramos nómadas, pero no había este lenguaje. Pero el hombre creó el lenguaje, y el lenguaje que tiene que ver con esta matriz que también se las voy a mostrar acá, esta matriz. Fíjense, empezamos hablando, que es el tema de hoy, ¿verdad? El derecho natural, vida, propiedad y libertad. Ahora, esto te lo dio la naturaleza, ya lo hablamos, 2 personas atrás, o sea, hay todo un recorrido de acción humana de nuestros ancestros, pero al final es la naturaleza. Cuando ya son individuos, vean las instituciones que creamos los seres humanos para poder intercambiar. La institución del dinero, que ahí es donde entra la numismática, entra la contabilidad, porque el dinero sin la contabilidad no tiene sentido. Que nosotros no conscientemente no registremos contablemente, no quiere decir que no esté operando simultáneamente una unidad de cuenta llamada dinero, bien sea con esas tablitas calculis que vimos ahorita, o bien sea con algo que se llama Satoshi, que es la unidad mínima del Bitcoin. Des en cuenta que es lo mismo. Son unidades de cuenta que interactúan en qué? Para valorar, y cuando entramos en valorar, entra la parte de la contabilidad. Porque lo valoro yo, pero el otro también lo valoro. Lo intercambio y ¿qué uso? El dinero. Vean cómo esa institución, esa tecnología,
la creó el hombre, ya no la creó la naturaleza, pero la creó ¿por qué? Porque la naturaleza humana de vida, propiedad y libertad requiere esto que veíamos aquí de la división del trabajo para reducir el esfuerzo individual. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos siempre de estar mejor que el momento inmediatamente anterior. Entonces, vean cómo todo esto se va conectando. Entonces, imagínense millones de seres humanos actuando, pero también crean las instituciones de las armas. Porque cuando tú naces con unas manos y unos pies, y al principio vas a empezar a intercambiar, tú vas con desconfianza. Y lo primero que tú usas para resguardarte, ¿qué es? Tus manos. Tú no ves que todas las armas son una extensión de las manos y los pies. Analicen un helicóptero, pedales y, y manubrio. Analicen un avión, Juancito que es piloto, las manos tomando los controles. Y si está armado ese avión, también. La espada, una extensión de las manos. ¿Armas para qué? Para persuadir. Y fíjense, a mí me llama la atención que yo me la paso vendiendo los coroticos estos los fines de semana. Yo me le acerco a los turistas y al principio los tipos, no, con aquel miedo, ¿no? Después yo me quedo en las tiendas y me pongo a hablar y al rato se acercan y me han comprado. Porque al principio les da como miedo por la cuestión de la estafa, lo que sea. Pero eso me hizo pensar en que la humanidad siempre fue así. Y me hizo acordar de esta matriz Val, que la hizo una persona, Pedro de los Reyes, creo que se llama, que me pareció interesante y por eso la cito. Y la otra institución que crearon los seres humanos es el lenguaje. ¿Para qué el lenguaje? Para negociar. Pero véanse algo, el lenguaje no es solamente la capacidad de hablar, es de hacer símbolos para que la vista también vea. Es también hacer objetos para que yo pueda palparlos y que ese mirar, palpar y sonido transmita información para interactuar e intercambiar con otros seres humanos. Y entonces, a partir de allí, por eso es que nosotros decimos que la lógica económica y la lógica de la ciencia política y la lógica de la ciencia jurídica no se le pueden crear dogmas. Tienen que ser considerados ciencia porque todo parte de que esta institución del dinero, esta institución de las armas y esta institución del lenguaje no violenten ninguna de ellas el derecho a la vida, a la propiedad y la libertad. Porque ¿qué pasa si este dinero que es acordado voluntariamente en una comunidad, como fue el oro, empieza a ser falsificado? Estás violando el derecho a la propiedad principalmente de tu trabajo, pero también de la libertad. ¿Por qué? Porque ahora tienes que trabajar más en algo que tú no tenías presupuestado. ¿Y por qué les digo eso? Porque resulta que tú cuando haces la división del trabajo es para tener menos esfuerzo. Pero cuando a ti te pervierten la institución del dinero, tú tienes que hacer más esfuerzo. Como le pasa a los nobles venezolanos hoy en día, que tienen que trabajar más porque esta institución está violenta. Pero si a eso le sumamos que la institución de las armas, eso que derivado de las manos y los pies, como aviones, fusiles, tanques, entonces está el servicio de un grupito, empiezan a someterte por obligación a usar ese dinero perverso y aceptar esas reglas perversas. Y lo más grave luego es que esa perversión empieza a escribirse y a considerarse ley, violentando lo que dice la naturaleza con respecto a la ley, a la ciencia política, que si tú vas a hacer política para llegar a acuerdos, lo primordial tiene que ser acuerdos que garanticen el respeto a la vida, la propiedad y la libertad. ¿Y cómo se logra eso en política?
descentralizando el poder a nivel de nodos. Y aquí es donde le quería contar que el poder descentralizado, como dice don Justo Rosemena en su libro, déjeme buscarlo aquí para ver si te lo puedo citar literalmente de lo que él dice, de conciencia autonomista. Miren lo que él dice, y esto es muy importante para que lleguemos al final con lo de la Constitución. Don Justo Rosemena escribió El Estado Federal Panameño, un gran libro, para pedirle a Colombia que descentralizara Panamá, la dejara ser como un condominio, como si fuese un condominio, y los panameños poder tener su propia moneda y sus propias leyes. Y él empieza sus trabajos, mira cómo lo llama, Conciencia Autonomista, el Estado Federal de Panamá. Y dice, uno de los hechos más constantes en la historia antigua es la tendencia de los pueblos a mantenerse constituidos en pequeñas nacionalidades. Y este hecho nos llama tanto más la atención cuando que al leer esa historia vamos prevenidos en favor de las grandes naciones que conocemos en la actualidad. Se necesita empaparse de todos aquellos grandes rasgos de heroísmo, de amor de patria y de otras raras virtudes que nos muestran el Ática, Lacedemonia, Tebas, Roma en su principio y otros hechos pueblos para interesarnos en su favor y para que la estimación y el respeto sucedan al sentimiento de compasión y desapego que habíamos concebido al echar en el mapa una ojeada sobre la superficie que ocupaba. Entonces, él allí está diciendo básicamente que los pueblos se tratan de reunir y cada vez tratan de ser menos centralistas y más autonomistas. Por eso es que él dice conciencia autonomista. Y fíjate que hasta en un condominio tú empiezas a poner reglas. Y cuando yo les digo que a pesar de, o sea, la manera de descentralizar el poder es hacerlo de esta manera, a nivel municipal, darle más poder al municipio. ¿Pero por qué? Porque hay una tendencia tiránica natural a los seres humanos a querer regularle la vida a los otros. Y yo lo viví aquí en este condominio, que hice un análisis del reglamento, ayudado por la IA, por supuesto, y encontré como 7 artículos del reglamento que estaba violando la Constitución Nacional y los derechos del ciudadano que habita en este edificio. Por ejemplo, uno, que es obligatorio que cuando venga una persona a instalar el gas, sea supervisado. Entonces eso lo asumieron aquí, pusieron esa regla y no, ¿y por qué? Lo superviso yo, dueño del apartamento. Aquí no va a entrar ningún vigilante ni nadie de la Junta de Condominio. ¿Quiénes son ellos para hacer eso? Entonces, esos detalles pasan desapercibidos en una pequeña comunidad, pero luego eso se hace prácticamente como cuando, como que brota, va creciendo, entonces crece después a la urbanización, después crecen esas pequeñas violaciones a la parroquia, después de la parroquia entonces al municipio y del municipio al Estado central hay un solo paso y entonces aparecen leyes que violentan el derecho a la vida, a la propiedad y la libertad. Por eso es que tanto la ley de la oferta y la demanda, tanto la ley de que el oro es la unidad de cuenta natural del ser humano, porque es la unidad de cuenta de la contabilidad natural, porque es la única unidad de cuenta que evita que te violenten el derecho a tu propiedad del trabajo. Eso en economía es ciencia, es lógica. En ciencia política, esto del derecho a la vida, a la propiedad y la libertad también tiene que ser ciencia. No se pueden hacer relativos estos derechos, porque si los haces relativos, entonces, cuando estás escribiendo en esta matriz VAL, las normas en esta cuadrante, en esta matriz,
y el reglamento, empiezas a violentar. Si no vas contrastando cada regla que estás poniendo con derecho a la vida, lo que es la libertad, vas a ir violentando sin darte cuenta y vas a ir construyendo un cúmulo de leyes, un marco jurídico como el que tenemos hoy en día de la Constitución de 1999, que a mí me hace reflexionar hoy y digo, esa Constitución no se creó en el 99. Esa Constitución fue la efervescencia o el crecimiento como una bacteria que va creciendo. ¿Cómo es que le llaman a eso? Tiene un nombre. Bueno, cuando tú este, siembras o vas a hacer yogur, le pones un cuajo y ese cuajo entonces se van multiplicando los honguitos que generan el yogur. Esa multiplicación de exceso de leyes es lo que generó y derivó en la Constitución de 1999. No es que la Constitución se hizo ese día, ese año, que ese año se nos ocurrió. No, veníamos de una herencia mental de violaciones continuas, microviolaciones del derecho a la vida, a la propiedad y la libertad. Y entonces, por eso es que es tan importante cuando vemos esto, que es el tema de hoy, perdonen que se me fue, que estos pilares tienen que ser el faro para nosotros construir reglas. Y no solamente reglas constitucionales, en un condominio, en una empresa, en una organización política, porque si tú empiezas en una organización social a permitir que se violen estos derechos, tu organización prácticamente empieza a colaborar para que se generen marcos jurídicos inconscientes y al final terminen en la Asamblea Nacional leyes tan perversas como una ley del Banco Central o una ley de que tienes que pagar un impuesto al sol por allá en España, por ejemplo, y en Italia, o un impuesto que si te conseguiste agua, un tanque de agua, un pozo de agua natural en tu casa allá en Italia y en Europa, pues en general, tienes que pagar un impuesto sobre ello. Todo eso viene del no haber revisado cada ley, cada organización, este tipo de leyes. Y ahí es donde falla el derecho positivo, porque se pierde de vista, porque el derecho natural nace de aquí, parte de eso que llamamos vida, propiedad y libertad. Y entonces, si ustedes ven acá en la matriz universal, en la parte de, ya va, espérense, en esta parte de la ciencia política, entonces luego se generan las leyes que van a regular ¿qué? Las armas, el lenguaje y el dinero. ¿El lenguaje en qué sentido? El lenguaje escrito de las leyes. No es que van a regular el lenguaje de que no puedes decir tal palabra, no, es que en la ley no puede decir que el derecho a la propiedad es relativo porque el Estado tiene la facultad de decidir si vale la pena o es necesario para la mayoría. Como dice el artículo 115 de la Constitución de 1999, con su marco regulatorio, que le da la potestad, eso que hacía Chávez, exprópiese, él tenía autoridad por ese artículo. Date cuenta cómo ese artículo estaba escrito en un lenguaje que estaba haciendo relativo el derecho a la propiedad. ¿Y qué lo amparaba? Las leyes de las armas. Esa que hizo María Corina, que eliminó el porte de armas, y el Estado es el único que tiene armas. Como si los seres humanos que activan el Estado, que es el gobierno circunstancial, no fuesen seres humanos. Ellos sí cargan armas. Vean la ironía de esto, que cuando aprobaron esa ley y entrevistaron a Julio Borges, detrás estaban sus escoltas armados. Busquen los videos por ahí para que ustedes vean. Y a María Corina también, porque todos andaban con escoltas y sus escoltas estaban armados y acababan de aprobar una ley del desarme. Entonces, esa cosa ilógica, ¿contra qué chocó? Contra con este acuerdo político de vida, propiedad y libertad. Porque si eso no se respeta, como dice aquí en esta lámina, entonces
las personas no van a poder ser libres y esta escalera evolutiva que la vimos la semana pasada no se va a dar de manera armónica, no se va a generar de manera armónica. Y entonces, ahí podemos entrar en un montón de detalles, como que cuando yo perverto el dinero con una ley, me hago menos productivo. Al hacerme menos productivo, obviamente voy a consumir menos. Al consumir menos, voy a hacer que las otras empresas que tenían una planificación de vender más, ahora vendan menos porque yo estoy consumiendo menos, pero si eso lo agrego al resto de los seres humanos, no tiene sentido producir más. Y empieza una cadena que es el camino a la servidumbre y al empobrecimiento del ser humano, que no nos damos cuenta de inmediato, pero es una cadena de sucesos que va sumando, va sumando, va sumando y te va quitando libertades de vida, propiedad y libertad, y es una dinámica, en esa dinámica, y llega un momento en que estás totalmente empobrecido. ¿Y todo por qué? Por no haber, en cualquier organización que tú trabajes, tienes que agarrar esta matriz VAL y tienes que hacer ese contraste para cualquier regla que tú vayas a poner. Tú vas a montar una empresa para vender estos tokencitos y entonces voy a poner una regla para que los accionistas mayoritarios tal cosa. Ah, bueno, ¿qué pasará con vida? ¿Qué pasará con propiedad? ¿Qué pasará con libertad? Porque si no, estoy destruyendo la base de la economía. ¿Y cuál es la base de la economía? La libertad del ser humano de actuar para estar mejor y que el momento inmediatamente anterior. Y miren esta imagen. Vean esta imagen. Vamos a analizarla. Sea matriz de diagnóstico de la acción humana. Porque eso es lo que se trata de proteger. Cuando haces un acuerdo político y cuando llegas, ese acuerdo político lo transcribes como ley. En este caso, constitución. Pero en una empresa, el pacto social. En una organización política, el manifiesto del movimiento político. En una ONG de la iglesia, el manifiesto de esa iglesia. En todo, porque toda organización social, en el condominio, el reglamento, que lo tengo ahí, una carpeta. En toda organización social existe una constitución, existe un marco jurídico. Y en toda organización social tenemos que hacer ese contraste. Porque toda organización social, como va a interactuar socialmente como ciudadano, créanme, influye en lo que va a llegarle al inconsciente colectivo de los diputados, de los alcaldes, de los concejales, de los senadores. Y si eso es lo que está en el ambiente, vamos a decir, como cultura, como derecho, ¿cómo es que le llaman? Consuetudinario, entonces esas leyes van a ser perversas. Y piensen en lo que nos pasó en Venezuela. Hermosa constitución de 1811, duró 6 meses, pero si ustedes se ponen a ver, muchos de los acuerdos o del derecho consuetudinario, disculpe que no sé pronunciar, que está en esa constitución, no venía de 1810, venía de 300 años de historia, como bien nos enseñó David Molina en una de sus clases. 300 años de historia del Reino de Castilla, donde venía la tradición de la Escuela de Salamanca, de esto del derecho a la vida, a la propiedad y la libertad. Eso no fue algo que surgió. Ellos son unos genios y son padres fundadores genios, pero son genios ¿por qué? Porque venían con toda esa tradición. Bueno, esa tradición murió el 25 de diciembre, de julio, perdón, de 1812, cuando cae la Primera República, y ahí viene el desastre. Porque es que era como empezar de cero, pero empezar de cero sobre un concepto errado del positivismo y todos estos filósofos, donde el hombre se le podía ocurrir una ley. Porque dígame algo, ¿qué diferencia hay en que yo diga, bueno, como Dios hizo el hombre, imagen y semejante, los mejores hombres, los más inteligentes, los más preparados, que hagan leyes a lo que a ellos se les ocurra? Entonces a uno se le ocurrió de que lo que está en el subsuelo es del Estado, no debe ser de todo el mundo. Ajá, entonces, ¿qué diferencia hay con eso al Chávez diciendo,
Y ese edificio que está allí, ahí vive el Libertador, exprópiese. Y esto que está, ahí estaba la hija de la negra, no sé qué vaina, exprópiese. ¿Basado en qué lo hizo Chávez? En que la ley, artículo 115 de la Constitución de 1999, que viene de esa herencia de violar el derecho a la propiedad, dice que la propiedad se respeta, la propiedad privada, pero es relativa, que el Estado analizará si es necesidad pública y tal, y entonces le hicieron un marco regulatorio. Pero así lo hacen las tiranías cuando avanzan con el derecho a la vida también, como en Cuba, donde hablar mal del gobierno te pueden fusilar, y eso es legal. Y el Che Guevara decía en la ONU en el año 66, fusilamos, fusilaremos y seguiremos fusilando. Ah, porque la ley le permitía decir eso, o ir a preso. Pero la ley de Cuba permite eso, la de Corea del Norte. ¿Y ustedes creen que son leyes que se le ocurrió al tirano nada más? Fidel Castro es producto de esa deformación jurídica que no decantó en hacer un derecho natural, sino un derecho socialista o como se le quiera llamar, que yo creo, en mi ignorancia, y me corregirá algún abogado, alguno de ustedes, que es ese positivismo que le dio carta libre al ser humano para que se le ocurra cualquier cosa como ley sin contrastarlo con el derecho a vida, propiedad y libertad, como yo lo viví, porque a mí me encanta vivir la experiencia. Cuando yo descubrí que aquí el condominio me estaba violando el derecho a mi propiedad, al obligarme a que si yo voy a cambiar el gas o la cocina, tengo que traer un técnico, eso está bien, sí, pero que yo tengo que demostrarle que yo traje un técnico. ¿Qué es eso? ¿Por qué tú vas a ser prejuicioso que yo te voy a engañar? Ah, no, entonces se les ocurrió esa ley. No, no puedes. Entonces, fíjate, yo no estoy hablando del país, yo no estoy hablando de que estoy en la Asamblea Nacional, estoy hablando de mi propiedad en Panamá, que soy venezolano, en una organización chiquitica. Pero yo les haría a ustedes esta sugerencia. En la organización social que ustedes pertenezcan, bien sea que tengan una empresa, bien sea que tengan una asociación civil o que tengan, revisen los estatutos, a ver si alguno viola el derecho a la vida, propiedad y libertad. Porque la banalidad del mal, como dice Hannah Arendt, no es algo que sea voluntario. La gente no es que nace y dice, voy a ser malo. Claro, hay excepciones, psicópatas, pero es que, y por eso a mí me gusta regresar a esta matriz, es que si nosotros tenemos la razón, que es como el sol, y alrededor de ellos está la dimensión trascendental, la emocional y la material. La trascendental, porque la razón interactúa con las tres, pero la trascendental es la más importante para el ser humano, porque es la que es capaz de discernir que los acuerdos tienen que respetar vida, propiedad y libertad. Pero la dimensión emocional jamás puede llegar a darte luces para esto que estoy diciendo, y la material mucho menos, porque no es que yo tengo hambre y wow, reflexioné que vida, propiedad y libertad debe ser ley, debe ser algo científico, ciencia, y no dogma. Eso no lo hago yo comiendo. Y con la emoción no, porque la emoción te lleva a emocionarte simplemente porque hubo un gol. No hay cosa más simple que un gol, pero emociona, tienes derecho a disfrutarlo. Pero en la parte humana, que es cuando vas a hacer una constitución y cuando vas a hacer acuerdos, que lo estamos viviendo ahorita en Venezuela, la dimensión trascendental es fundamental. Porque la razón, a diferencia del instinto en los animales, el instinto es la razón de los animales, el equivalente. Pero es el equivalente, pero que solamente interactúa con la dimensión material y la emocional, porque ellos no tienen la trascendental. Y por eso es que tienen instinto y no razón. Pero nosotros los seres humanos tenemos la razón. Ah, que se comporta de forma instintiva como la de los animales, cuando solo uso la dimensión material y la emocional, es una cosa. Pero tenemos que obligarnos a despertar esa dimensión trascendental para que tanto la economía lógica pueda fluir.
para que la contabilidad lógica con su unidad de cuenta natural pueda fluir y su debe y haber su partida doble pueda fluir, para que la sociología, eso de, por ejemplo, fíjense que por no usar la dimensión trascendental, los seres humanos crearon por el dispositivismo que el Estado es propietario de cosas, cuando la contabilidad, la ciencia contable y la ciencia administrativa tenía algo maravilloso que se llama acciones, que yo puedo agarrar este celular, lo puedo dividir en 100 millones si yo hago 100 millones de acciones. Y 100 millones de personas, una cosa tan abstracta, serían dueños de esto. Y si esto pertenece a una empresa, más abstracto todavía, pero la forma es esa. Entonces, en la sociología, unida a la ciencia contable, la ciencia administrativa, la ciencia económica, interactuando entre ellas, genera esa lógica económica de, por ejemplo, que PDVSA no sea dueña del Estado, una cosa abstracta, que el gobierno de turno, que son seres humanos, el que se la disfruta, y esa empresa podría ser en acciones dueños todos los venezolanos, pero nos estamos basando en la ciencia, no en el dogma político, no nos estamos basando en la emoción, sino en la trascendencia que analizó la sociología, la empató con la administración, con la ciencia contable, con la economía, y logramos con esto construir un cuerpo de ley que permita que hayan acciones para los 30 millones de venezolanos en PDVSA y en cualquier empresa del Estado. Y esto lo estoy poniendo como ejemplo para que ustedes vean que la lógica económica se conecta con toda la ciencia, porque todas las ciencias también tienen que ser lógicas, porque ¿saben qué, amigos? Este universo es lógico, tiene ese orden lógico. Y si tú ese universo, que no lo puedes transformar, pero si tuvieras el poder de influir en el Sol y empezar a determinar y a quitar los rayos, todos los demás planetas se destruyen. Si tú quitas el sol, como dicen los anarcocapitalistas, vamos a eliminar el Estado, es como quitar el sol del universo, acabas con el universo. No, tienes que buscarle una lógica a eso que hoy se llama Estado, buscarle una lógica jurídica, económica y política para que opere como opera el universo. Porque si no, lo estamos viviendo, el desastre. Y eso es lo que yo quería hablar hoy, ya para culminar y empezar a que me hagan preguntas o interactuemos, que se viera que si los derechos fundamentales de vida, propiedad y libertad, vean cómo ellos hicimos todo este recorrido, pero nos basamos en ellos. Pero sin ellos, y si no le aplicamos la lógica en todos los ámbitos, y cuando digo todos los ámbitos, y disculpe lo reiterativo, es en cualquier organización social que tú estés, no hay orden. Y por muy libertarios que seamos, por muy anarcocapitalistas por allá, si tú perteneces a una organización social y la lógica que le estás poniendo no respeta vida, propiedad y libertad, sin darte cuenta, tú estás dándole un granito de arena a la montaña de la tiranía. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta para todo, porque incluso para hacer negocios también, para hacer negocios también. Porque si tú te comportas en los negocios con un dejo de tirano y respetando nuestros derechos, créeme que te va a salir mal o no vas a ganar lo que podrías haber ganado, como hacen los empresarios venezolanos banqueros o algunos empresarios que a través de la amistad con el Estado han hecho grandes negocios, pero yo estoy seguro que les hubiese ido mejor si se hubiesen comportado con la lógica del universo de vida, propiedad y libertad. Y de hecho, uno no está al cabo de saber cuán pueden sufrir estas personas, porque debe ser terrible vivir en un país con mucho dinero, pero ver absoluta miseria a tu alrededor. ¿Por qué? No por una vaina de sentimiento, es porque tus ojos, que es tu propiedad, están viendo esa miseria. Y ver la miseria humana no puede darle satisfacción a nadie por muchos millones de dólares que tenga un banquero de la República y la Constitución de 1811. Bueno, amigos, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Y bueno, pues, gracias a los que están por acá.
Bueno, escuché una musiquita, no sé si me oyen ustedes. Voy a hacer una señal. Se escucha perfecto. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes, amigos? ¿Alguien quiere subir? Jonathan le da el micrófono. Gracias, Edison. Y bueno, todo dice que 12. Sirio, muchas gracias por el comentario. Bueno, aquí esto es, no es ninguna clase, esto es un taller donde hablamos al principio y después empezamos a hacer esta interacción. Pero bueno, sí, buscándole la lógica a la economía, pues, pero todas las ciencias tienen esa lógica. Y que, entonces, ¿alguno va a hacer alguna pregunta? Si no, vamos a ir cerrando el espacio, que ya está casi, bueno, faltan 14 minutos, por eso es que el plan era 45 minutos de charla y después hacemos la interacción. Bueno, Jonathan, no sé si cerramos entonces el espacio, la charla. Ya, le quiero poner un video, ya que nadie está interactuando, les voy a poner un video que yo hice hace días y creo que viene al caso porque tiene que ver con economía, con el pasado y déjenme buscar videos. Déjenme ver, me lo puse. Ya se me perdió el video. Pues, sí, Hola, hola. ajá, Jonathan, no, Sí, estoy yo. Si alguien tenía quiere hacer rato alguna pregunta, tratando de solventar somos mi todo audio, oídos. vale. ¿Ah? No, bueno, yo le decía era a Manuel también si quería hacer algún comentario. Si no, yo paro la grabación ahora. No, espérate para poner un video, déjame si lo consigo. Y después que ponga este video que voy a colocarles acá, vamos a ver si lo puse por aquí, este no me acuerdo dónde lo puse. Vale, perfecto. Ok, déjenme ver, dame 2 minutos, porque todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Qué madre, ¿cómo consigo ese video? Aquí está. Este video quiero que lo escuchen. Fíjense, esto es, si quieres quitar la musiquita, Jonathan, Jonathan, y No, porque no, Humberto, lo que pasa es que tenés que mutear la música vos desde tu computadora. Allí, donde está, ese mismo. ok, yo no sabía.
Ok, les voy a poner un video. Fíjense cómo esta civilización se organizaba de tal manera y básicamente era respetando esto, vida, propiedad y libertad. No había Estado, las reglas imponían ellos. Es corto, el video dura 2 minutos y tenemos tiempo. Y con esto me gustaría cerrar, porque yo lo hice porque me interesó mucho. Lo hice de un artículo de un tipo que se llama Jandre, @Jandre en X, escribe unos artículos extraordinarios y yo le agarré el artículo y le hice el video sobre esto, de un imperio sin emperador. Básicamente diciendo, el Estado no tiene que intervenir en la economía. Entonces, óiganlo y después comentamos. Bueno, esa es la increíble historia de los fenicios. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se organiza económicamente todo un continente? La respuesta es sorprendente. Lo hicieron sin gobierno, sin banco central, sin un único regulador. Fueron los fenicios, un pueblo de marineros y comerciantes, quienes lo lograron. No fue algo de un día para otro. Hablamos de una influencia que duró siglos. Su red comercial llegó a cubrir más de 3.000 millas de costa. Una locura. El truco estaba en sus ciudades. Centros como Tiro o Cartago operaban de forma independiente. Pero, a ver, ¿cómo funcionaba este sistema en la práctica? ¿Cuál era el secreto? Crearon un orden comercial espontáneo. O sea, un sistema que simplemente surgió. Por un lado, competían ferozmente. Pero por otro, cooperaban cuando había un beneficio para todos. Y así fluían las mercancías, madera de cedro, plata y su famosísimo tinte púrpura. Su modelo de negocio era simple. En lugar de conquistar, ofrecían valor y generaban confianza. Pero lo más fascinante es que no solo movían productos, el comercio fue un motor de innovación. De ahí salieron cosas como el alfabeto, las primeras monedas y hasta el derecho comercial. Y ojo, nada de esto fue impuesto. Todo evolucionó por pura necesidad práctica del mercado. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja toda esta historia? Básicamente convirtieron un montón de asentamientos aislados en una zona comercial integrada y próspera. Y aquí la idea central, comerciantes libres, organizando continentes, sin necesidad de un control gubernamental. Lo que nos deja pensando, ¿qué podemos aprender hoy de ese orden espontáneo? Bueno, mira, a mí me gustó mucho ese X que hizo este amigo, el señor, yo no lo conozco, hice el video y a mí que me deja como reflexión que mientras más nodos hayan, mientras más descentralizado esté el poder, muchísimo mayor libertad van a tener los seres humanos. Y yo creo que esa es la lógica, tanto la lógica económica, y yo no soy abogado, pero espero que algún abogado lo comente, pero también la lógica política, de la ciencia política, y lo que es una república, descentralización del poder, que el poder esté en los municipios, y si es más abajo, mejor todavía, en las parroquias, y que mientras menos, porque el disgregarse el poder, aquel con ínfulas de tirano no va a poder someter a la economía o someter a los ciudadanos. Como dice el doctor Rafael Acevedo, director de Corintés, mientras más libre un ciudadano, más digno el ser humano. Entonces, bueno, ya aquí sí, vamos a dejarlo hasta acá. Faltan 5 minutos, no sé si alguien quiere interactuar. O Manuel, si está por ahí, puede dar una palabra para despedir el espacio. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hagan una seña y suban al escenario sin temor. No sé, a ver, los leo en De el acuerdo. chat entonces. Saludos, Diosmel. Dice Edison, a propósito de la banalidad del mal que considero discutible, recomiendo la lectura del Dragón Tatuado, consideraciones en torno al mal extremo, en el que se efectúan los planteamientos que desde luego suscribo en su totalidad. Gracias, Edison. Excelente. Bueno, Amor. Edison, Si lo puedes subir por ahí, sería buenísimo. Sí, si quieres subir a comentar, con mucho gusto, man. Sube al escenario y coméntanos de qué trata Y subir el dragón tatuado. No sé, ese texto no lo el conozco. documento también. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Adelante. Adelante. A ver, ¿se me escucha? Sí, sí, se oye. Perfecto. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Perfecto, se llama.
Bueno, saludos cordiales a todos. Una vez más, agradecido con Humberto por su disertación. Realmente, en términos sencillos, nos ayuda a entender lo que es la dinámica económica. No sé si voy a ver si activo. Bueno, yo creo que ya es hora de que me conozcan, vean la cara, quién soy yo, así que voy a activar un momentico la cámara. Si se puede, claro. Sí, A adelante. ver. Perfecto. Bueno, a ver, sí, pasa que estoy conectado desde el celular. Sí, creo que se me solicitaba a ver un comentario sobre el artículo que recomendé hace instantes. Bueno, ese artículo, que es más o menos extenso, pero de fácil comprensión, se publicó hace varios años, se puede conseguir en internet, igual yo puedo compartir el enlace, pero se coloca en Google, los primeros fragmentos de su título y se puede encontrar. O sea, es un artículo que en términos generales... ¿Aló? Ya lo voy a escribir. No, sigue, te oigo. Sí, decía, ese artículo en términos generales, y se llama El dragón tatuado porque habla un poco, toma como analogía aquella célebre película llamada La chica del dragón tatuado, que seguramente alguno de los presentes conocerá o ha tenido la oportunidad de ver. En ese artículo se plantea que si bien existe el mal, cuya banalidad fue precisamente abordada por Hannah Arendt, también existe algo que en ese artículo se denomina el mal extremo. Es decir, aquel mal que llega a una forma tan suprema, tan superior, que rompe con cualquiera de los linderos de contención que puede poseer una persona que ejerce el mal. O sea, hace una distinción entre el mal convencional y el mal extremo, porque el mal convencional puede frenarse en algunos momentos, dado que hasta el mal tiene sus códigos, por decirlo de alguna forma. En cambio, el mal extremo carece de códigos y rompe con cualquier límite impuesto por la condición humana, o en términos más amplios, por la condición de ser viviente o de ser sintiente, que es, de acuerdo con los parámetros de la bioética actual, la condición esencial para el respeto a los seres vivos. Entonces, ella plantea eso, ese mal extremo que se ha visto muy especialmente en las tiranías totalitarias, no tanto así en las tiranías autoritarias. Y plantea que para combatir ese mal no sirven los mecanismos convencionales para combatir al mal convencional, valga el término, sino que deben usarse mecanismos igualmente extremos, en el sentido positivo de la palabra, o mecanismos superiores, con la única salvedad de que, a diferencia de quienes ejecutan el mal extremo, quienes apelan a esos mismos mecanismos poseen los linderos éticos para comprender o para saber que esos mecanismos se vean solo para poder neutralizar a ese mal extremo, y que una vez neutralizados podrán ser ya, vamos a decir así, descartados esos mecanismos. En líneas generales, ese es el término. Ese es el concepto de ese artículo, cuya lectura recomiendo porque de alguna manera describe la sustentación de las prácticas indecibles, por no citar adjetivos que no representan, si se quiere, en su totalidad, lo que a lo largo de este régimen tiránico se han llevado a cabo en nuestro país a lo largo de estos años del siglo XXI. Humberto, ¿estás motivado? Interesante el artículo, ya lo bajé, lo voy a leer, porque a mí me llamó la atención que el mal, y que bueno, como tú lo describes allí según el artículo, ¿no? Ese mal convencional y el otro mal, hay otro autor alemán que hoy me enteré de su existencia, que habla de la estupidez. Claro, Dietrich von Hofer.
Ese mismo, exactamente. La pastor, teoría de la estupidez. luterano, pastor y teólogo luterano que fue prisionero de los nazis. Exacto. Y justamente él, porque además él denunció, siendo pastor, él denunció los desmanes del nacionalsocialismo alemán. Y antes Y de que eso se convirtiera el desmán, que eso es exacto, lo más grave. antes de que se consolidara. Eso, él lo denunció desde sus Y no lo inicios. escucharon, y nadie lo escuchó. Correcto, y por eso durante su prisión escribió unos textos que luego fueron publicados y donde formula justamente la teoría de la estupidez como fundamento para, o sea, que a través de la cual explicaba por qué una sociedad, digamos, modelo, como la alemana, modelo por su profusión intelectual, científica, por sus códigos ciudadanos, o sea, la responsabilidad, la disciplina, cosas que han caracterizado a la sociedad alemana a lo largo de siglos, había podido caer en una situación como aquella. Y él por eso formula la teoría de la estupidez, que también recomiendo consultar. Hay un vídeo en YouTube que es muy sencillo, muy didáctico, donde se describe lo que es esa teoría y cómo Bonhoeffer la formuló. Él cierra diciendo, para mí lo más resaltante es que dice que el estúpido o el estupidizado, como mejor se quiera decir, no puede ser recuperado mediante la educación o la reinserción, no. Solo un acto de liberación puede sacarlo del estado de estupidez. Y debe ser un acto de liberación externa para que acontezca luego la liberación interna, que fue justamente lo que sucedió en Alemania, por cierto, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. A mí me llamó la atención, es porque cuando él dice estupidez, no es que está ofendiendo a las personas. En Es que absoluto. todos podemos caer en esa estupidez. ¿Pero por qué? Y ahí es donde yo hago esta reflexión. Porque todo lo que creamos, firmamos, participamos, no lo contrastamos con si nos está violentando el derecho a la vida, a la propiedad y la libertad. Porque entonces a partir de allí, tú eres un estúpido sin darte cuenta que estás colaborando en construir un mundo terrible y tú no lo estás haciendo de mala fe, pero está el nivel de, vamos a decir, extirpación de la dimensión humana trascendental. Entonces tú ves gente en la Segunda Guerra Mundial, secretarias que iban a trabajar donde estaban quemando judíos, pero en Venezuela, oficinistas que iban al SEBIN o al helicoide a hacer su trabajo de archivar, de hacer una hoja de Excel. Es decir, yo me pongo a pensar cuando estaba leyendo a este tipo, no sé cómo pronunciarlo, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, bueno, ese, y yo decía, ¿cómo haría yo para trabajar? Y entonces decir, estoy comprando, mandé a comprar toallas para la celda número 4, 5 bolívares. No sé qué, o sea, ¿cómo haces tú para registrar un asiento contable? Estás comprando unas toallas para las celdas donde están torturando seres humanos. Entonces, esa es la banalidad del mal. Lo que pasa es que Hannah Arendt le dice banalidad, pero es estupidez. Lo que pasa es que de repente la palabra es más ofensiva, pero es lo que le pasa hoy en día a la mayoría de la gente que siguen ciegamente a una líder por un proyecto que ni siquiera entienden, pero que los va a llevar camino a la servidumbre y a lo que ya vivió Venezuela. Es lo más grave. Entonces, esa es la gran preocupación y por eso es que yo decía, la lógica no es solamente en la economía, es en toda la ciencia. Y cuando uno empieza a analizarlas, someramente, porque no te puedes especializar en todo, por lo menos es muy difícil, tú te das cuenta que es que la lógica, el universo, está en todo. Y en el caso de la política, yo no tengo duda de que la lógica es vida, propiedad y libertad. Sobre eso, si tú legislas y actúas sobre eso, respetándolo, mi hermano, el mundo es maravilloso. Correctamente. Y eso, y todo ello enlazado por lo que bien describe Alberto Venegas Lynch, hijo. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo
y el fundamento del principio de no agresión, que enlaza Exacto. esos tres derechos fundamentales defendidos por la doctrina liberal. Exactamente, así mismo es. Por Y esa cierto, es en la el reconstrucción, esa es la reconstrucción que Siempre y necesitamos. cuando no sea radical, ¿no? Ojo. ¿Cómo? Siempre y cuando no sea radical. Acuérdense que hay una rama libertaria que es radical, que no porque es antiinstitucional. O sea, por ejemplo, un tema, ustedes que saben más que yo de este tema. Por ejemplo, es que es el ejemplo por antonomasia, sí, el matrimonio. O sea, tú hablas con un libertario radical y te dice, no, es que es un simple contrato entre dos personas. Eso lo dice el mismo Milei, ojo. Yo no estoy de Exacto. acuerdo con él. ¿Por qué? Porque hay una institucionalidad, es decir, hay toda una tradición, ¿sí? Hay toda una serie, como muy bien dice Humberto, llámelo, es que va a sonar místico, pero es cierto, de energía, de acontecimientos, de sucesos, de historias humanas que han compartido esa institucionalidad que se llama el matrimonio, para que alguien venga a decirme a mí, no, que es un simple acuerdo No, tal. no, no, Entonces, no. en base a eso, destruyen la institucionalidad que a la vez, ¿qué es lo que hace? O sea, porque es que no es el matrimonio per se, es lo que significa la institucionalidad para una sociedad, que es lo que rescata, por ejemplo, el conservadurismo, que es lo que dice Burke. Sí, Exactamente. básicamente. Claro, lo que pasa es que en cuanto a ese ejemplo, estimado Manuel, evidentemente, hay que recordar que el matrimonio, para complementar ese ejemplo, el ejemplo de matrimonio, el matrimonio primero fue una institución de la religión en sus diferentes manifestaciones. Posteriormente, cuando surge el concepto... No fue religiosa, Tigre. El inicio fue una institución jurídica romana de protección a la mujer. De ahí viene Mater y Omnium. O sea, No, por ahí supuesto. lo que garantizaba la institucionalidad romana, o sea, vamos a decir, el hecho jurídico por el cual nació eso es para proteger la matriz de la madre, que era la que producía, vamos a decir, a los romanos. Entonces garantizaba que esa persona, que la mujer, estuviese bien económicamente, Exacto, que en un socialmente. ambiente seguro, protegido, la mujer pudiera realizarse Pero en la no función. tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, ese argumento es el que utiliza el progresismo woke, por ejemplo, para justificar que usted se case con un árbol o se case entre hombres, que eso no existe, el matrimonio entre hombres No, no es que existe, ahí ni iba el Manuel, es lo que te matrimonio iba a entre decir. mujeres, bueno, personas homosexuales, pues, que no tiene nada que ver la sexualidad. O sea, esta gente no entiende que no es un tema de que usted sea homosexual, eso no importa. Esa es su, ¿cómo se dice? Se me olvida siempre el nombre. Esa es su apetencia sexual, eso es problema individual suyo. Ahí nadie se va a meter en eso siempre y cuando usted no vulnere lo de los demás. Los Y ahí derechos de es donde viene lo del respeto irrestricto que tú dices perfectamente. Porque mi libertad llega a donde comienzan los del otro. Por ejemplo, lo mismo pasa con la droga. Si a ti te gusta meterte heroína, pues eso es problema tuyo. El problema es cuando tú empiezas a robar a tu familia para Exacto. comprar heroína. El problema es o cuando comienza a tú conducir a llevas otros a al consumo de la tu decisión de la heroína. Entonces, no es que el Estado se meta a regularlo, pero hay ciertos aspectos muy particulares que sí deben tener un control. Totalmente. Y Manuel, Por eso es que decir que la desaparición del Estado a mí me parece una locura. Yo no soy proestatista, yo no soy proestado, no, ¿sí? es que no puedes Pero desaparecer a un ente que coordine, pero lógicamente, la interacción humana en esos ámbitos de proteger la vida, proteger la libertad. Que puede es ser correcto, sector privado. exactamente. Lo que Ya. hace es amparar vida, libertad y propiedad. Para eso es que Porque existe el fíjate, en el Estado. caso del matrimonio, Exactamente. Y es para la controlar naturaleza. a la persona que detente el poder. Punto. Eso es todo. Exactamente. Claro, o sea, Eso es todo. yo tampoco, o sea, por ejemplo, Mira, yo no me disculpa un identifico con segundo, la... yo no, como ya, deme un chancecito, disculpa un segundo. No Adelante. sé, Jonathan, si quieres cierra ya la grabación y nos podemos quedar conversando aquí un Sí. ratico, si les parece, ¿no? Sí, para respetar el horario.
Ya le avisó a Jonathan que me dijo que le avisara. Sí, tienes razón, tienes razón. Sí, ya la Ya finalizaron, digo, ¿verdad? sigan comentando, tranquilo. Ok, lo que iba a decir es que, fíjate, en el caso del matrimonio, siempre la humanidad ha surgido de la unión de un hombre y una mujer. Ajá. Y eso ha sido siempre así. Cuando aparece el hombre civilizado, con el derecho aparece la institución del matrimonio como una propiedad del mundo tradicional heterosexual, como una tradición. Y hasta se normó y todo, Pero es que pero va más basado en allá eso. de lo heterosexual. Es precisamente lo que usted dijo en la clase y dijo desde la primera clase. Es que es lo natural. Es lo Yo no natural. estoy diciendo que la homosexualidad sea antinatural, pero Sí, pero es que no es va otra acorde a los regulación. principios de la naturaleza. Es que el problema con esta vaina es que el hombre es el que le gusta ponerse título. O sea, a la vida no le interesa si usted es ingeniero, economista, Nada. no sé, astronauta. A la vida lo que le interesa es que usted crezca, se desarrolle, se reproduzca y muera. Exacto. Punto. ¿Para qué? Preservación de la especie. O sea, Ese a es la el vida no le proceso importa si usted natural. es promiscuo, si usted se come a 30 o se come a una, si usted va a ser celibato, por Dios, eso no le importa a la naturaleza, porque es naturaleza humana. Entonces, ahí Exactamente. es donde Ahora, lo que a mí Manuel, me encanta, porque cuando yo estudié Derecho, yo defendía el naturalismo por lo mismo. A mí cuando me ponían toda esta vaina legal, no, que el matrimonio gay, que no. Le decía, usted, esto que usted está diciendo es ir en contra del derecho natural. Es O que sea, en usted contra de no la puede naturaleza. aplicar leyes que contradigan la naturaleza del hombre. No puede. ¿Y cuál es la naturaleza? No, pues la vida. ¿Cuál es el principio fundamental de todo? La vida. Sin la vida no existe lo demás. Entonces, si usted me está diciendo a mí que usted va en contra de eso, ¿qué clase de abogado es usted? Y entonces la gente me miraba feo y tal, y pues me llevé las puteadas de madre. Obviamente la caraja le dieron tesis laureada, etcétera. Pues yo nunca estoy de acuerdo con eso. Ojo, yo no estoy diciendo que se cree una ficción jurídica, es lo que le dije a ella, o sea, inventen una ficción jurídica, pues no lo llamen matrimonio, pues no es lo mismo. No es Exacto. lo Es que mismo. crea tu propia institución y listo. Además de claro, que se fundamenta en el derecho romano, ¿no? Entonces como le dije yo, o sea, aparte usted está en contra de sus bases doctrinales, doctora. O sea, me disculpa, ¿no? Pero hoy pero yo me volví loco. hay Dime. otra cosa, Manuel. Si bien Sí, las dime. raíces del patrimonio, como lo conocemos, están en la Roma antigua, no es menos Sí, cierto que mucho antes de la aparición de de la civilización romana, en las civilizaciones, las claro, uniones parejas claro. eran consagradas de manera ceremonial. A eso me refiero cuando Sí, claro, y eso claro, siguió claro. porque no fue sino en el siglo XIX, más o menos, cuando comienza a florecer lo que conocemos como el Estado laico, que implicó, entre otras cosas, Ajá. el establecimiento del llamado matrimonio civil. Pues a eso me refiero con, eh, aun cuando se sigue hablando de matrimonio en las diferentes confesiones espirituales, en términos estrictos eso es lo que se llamaría una consagración de una unión, pero la potestad de establecimiento de esa unión está radicada en el Estado a través de las leyes respectivas. En este caso, el Código Correcto, Civil. correcto, correcto. Sí, sí, perfecto. Ahora, Bueno, volviendo, compañero, yo lo voy a dejar que No, tengo no que tengo hacer unas problema, cositas no. por acá, ¿vieron? ¿cómo? De verdad, estuvo bueno este cierre. Me gustó esa charla. Sí, no, es que así es que es más chévere, o sea, la idea es la retroalimentación. Por Por Claro. cierto, supuesto. me alegra verle la cara a Edson y me alegra conocerlo porque ya llevamos tiempo aquí, de verdad. O sea, y el que está aquí, el que ha llegado hasta esta semana es porque le interesa y porque quiere, ¿sí, no? Sin duda Sí, alguna. Y lo mismo también verle la cara, estimado Manuel. Ahora, en cuanto a lo que decía sí, ahorita, sí, para sí. su tranquilidad, yo no soy anarcocapitalista, porque, No, no, o no, no, sea, no lo digo por ti, no lo digo por ti, no lo digo por ti. tampoco Pero estoy en obviamente contra, era el liberal clásico mínimo, liberal clásico mínimo. Igual que claro, Humberto, igual en pues. mi caso, yo me identifico con el liberalismo clásico, o sea, una intervención muy específica del Estado en determinados asuntos. Es que mira, A día de hoy. Correcto. yo digo es lo siguiente. Para mí, todo lo que hace el Estado lo puede hacer el sector privado en empresas pacíficas, empresas privadas.
Así como en un condominio la administración la hace una empresa privada, el Estado lo puede administrar una empresa privada también y va a funcionar mejor. Pero no Eso, estás eliminando la administración de los recursos comunes, porque es que ese es el problema. ¿Cómo eliminas tú la administración de recursos comunes que van a existir siempre? Tienes que crear un orden jurídico y eso es el de la empresa privada. Pero eso no es anarcocapitalismo, porque el anarcocapitalismo es decir que no existe propiedad común y la propiedad común siempre va a existir. Y para eso está la administración y la contabilidad que lo dividen en acciones. Claro, y además como vivimos en el planeta Tierra, entonces ¿cómo es? Minarquía. ¿Cómo se El paleolibertario es ese tipo de pensamiento. No llega a ser anarcocapitalista. El paleolibertario? Bueno, El yo le que llamo más- ahorita que más se acerca en la a mi investigación pensamiento liberal es el paleolibertario, sí, porque es liberalismo conservador. O sea, contable algo de tecnológico. conservador porque me gusta, a mí me gusta la humanidad en la gente y valga la redundancia, que el humano sea ser humano, eso mira, para mí es fundamental. O sea, si usted no tiene humanidad en lo que hace, usted está jodido en la vida, o sea, no tiene sentido. exactamente. Y No tiene justamente, ¿no? Y eso es justamente el blanco de las tiranías totalitarias que buscan un control absoluto de tal Correcto. manera que propenden a la despersonalización del individuo. Y ejemplos históricos sobran, como el ejemplo, por ejemplo, de los regímenes totalitarios que hubo en la Europa de entreguerras Sí, y claro. lo que vino después. Cualquiera que tú pongas, claro, claro. Por ejemplo, el chino, sí, es que hay muchos. Entonces, por ejemplo, eso, o sea, yo, por ejemplo, esta mañana en un live de TikTok se los dije, o sea, ustedes todavía no han entendido que ustedes renuncian a una parte de su libertad por fanatismo. Esa mierda no tiene sentido. Pero no entendía, o sea, no me entendieron el comentario, entonces empiezan a putearme, a mí eso no me importa. Yo les decía, ustedes no entienden que cuando uno deja a un lado su opinión crítica, usted se vuelve del rebaño, usted cede libertad para justificar cualquier evento que haga el partidario suyo. Pero en los videos que Le estás dije, haciendo sobre ese uno tema, puede estar Manuel, con un partido excelente. político, pero uno puede ser objetivo, o sea, usted critica una medida y sigue otra. Eso no Claro. significa que usted ni sea Lo enemigo, contra- ni que sea lo traidor, nada. contrario, lo contrario es actuar básicamente, o sea, el hecho de seguir una doctrina política no limita o no impide la crítica, la reflexión, porque lo distinto a eso es lo que llama un autor, Michael Borley, que hizo un excelente tratado sobre el Tercer Reich, las religiones Ajá, políticas, que ajá, justamente ajá. las tiranías totalitarias se cimentaron no sobre doctrinas políticas, sino sobre religiones políticas. Exactamente. Y en una religión política, igual, no hay dogmas, no se discute los postulados que terminan siendo la voluntad de la figura suprema en la cual. Pero fíjense algo bueno de la tecnología, por eso que yo le llamo ahorita liberalismo contable tecnológico, es que estas ideas uno las está difundiendo. Fíjate, Manuel hace unos videos, yo los monto en mi WhatsApp y mucha gente me los pide. Ándame el original, porque quieren volver a escuchar. Y hay gente que no conoce a Manuel. Entonces, ve como la misma lógica de la ciencia de las telecomunicaciones, con todos estos inventos que se han hecho, está conduciendo al hombre a tener más información para ordenarle esas 4 dimensiones humanas y ajustarlas a la lógica del universo. Porque cuando la gente se empieza a preocupar por ver esos videos, por preguntar, es porque las cosas están cambiando. Antes no teníamos esa ventaja. Era muy difícil llegar. Hacer esto era imposible. Estas charlas, Sí, claro. era muy difícil. ¿Sabe qué también pasó hoy, Tigres? Estaba en otro live en la tarde. Increíble, mano. Habían 4 generaciones de venezolanos, ¿sí? Una mujer de 50 y pico de años, una tipa de 45, un tigrito de 18 y otro de 28 años. Y cada uno en su diagnóstico responsabilizaba al sistema y a los políticos. Al sistema.
al sistema, doctores. O sea, cuando escucharon hablarme a mí sobre el sistema, dijeron, bueno, O esa sea, que es la ya no estaban respuesta. cuestionando a las Estaba personas. Eso buscando. es un avance. No, al sistema. Pero Por eso. entendieron que los políticos ahora son parte del sistema y que ellos han sido víctimas de un sistema que ha, vamos a decir, confabulado para joder a todo el mundo. Desde Eso es una evolución, Manuel. hasta nuestros días. Sí. Me dijeron gracias por darme la respuesta. No, bueno, pero ¿qué ha hecho el diagnóstico que tenemos en el movimiento con esto? Pues para esto es esto. La academia es para esto precisamente. Te les dije, para eso está la Academia Rumbo Libertad. Vayan, escuchen, aprendan. Nadie les está diciendo que se vuelvan de Rumbo Libertad, sino que tengan criterio propio y después, si quieren, salen y arman lo que ustedes quieran, pero con conciencia. O sea, no ser parte del rebaño, no ser parte funcional al sistema, sino saber cómo combatir al sistema y saber contra qué se están enfrentando. Porque esto es un monstruo. O sea, si no fuese difícil, ya lo hubiésemos logrado. Pero es que es un monstruo, tío. O sea, es un monstruo. Entonces, por ejemplo, tú entras, yo pues la paso, yo tengo como una semana investigando el ecosistema de TikTok. Entonces he visto a Chico Planta, he visto un tal Diony, he visto al otro, a Wilmer Azuaje, una que se llama Mavi, otra que se llama, una que es pelea amarilla, que está toda, que tiene aquí, no sé, María Corina, obviamente. Otra que se llama Andre. Y todo, o sea, todo es manipular y controlar. O sea, lo que hacen es hablar mierda, literalmente, 3, 4, 5 horas. Y aparte hacen un platero. Pero mierda es lo que hablan. Y me perdonan la palabra, pues que es verdad. Es impresionante, tío. Impresionante. O sea, y en TikTok, a diferencia de aquí en X, sí hay un poquito más como de cultura política. De verdad, la gente que hace vida, o por lo menos que nosotros interactuamos, independientemente de que sea mariconio, por lo menos sabe de qué está hablando un poquito. Pero es que aquí, hermano, o sea, usted escucha a cada individuo y dice, esta es una víctima natural. O sea, son víctimas naturales, víctimas. Y no lo saben. Esta mañana en el mismo TikTok, en el mismo like les dije, o sea, les dije, ustedes son socialistas y ustedes no lo saben. No, que cómo se le ocurre decirme zurdo. Y bueno, Tire, ¿usted votó por la socialdemocracia, sí o no? Sí. ¿Usted sentía que iba mejor en la cuarta? Sí. ¿Usted quiere volver a la cuarta? Sí. ¿Qué es usted? Un socialdemócrata. ¿Qué es un socialdemócrata? No, un socialista. ¿Y qué es un socialista, doctor? Dentro del espectro político, ¿qué es un socialista? No, de izquierda. No, dígale zurdo. Claro. O sea, mierda, la gente se quedó así como que mierda. Bueno. Y eso fue en TikTok, Manuel. Ahora, y eso les dije, y ir en contra del chavismo, eso no te hace de derecha. Empezaba por ahí. Ahora, pero eso fue en TikTok, Manuel. Sí, en TikTok, tío, en TikTok, porque hoy como todo el día libre, entonces le dije a David, me voy a dedicar a investigar, porque yo hago estudios tal, yo primero veo a ver qué es lo que la gente necesita, las carencias, y entonces voy hablando. ¿Sabes cómo es? Para uno poder mostrarle a la gente y decir, pues uno tiene que ir al punto porque es que TikTok es muy distinto a X, tío. O sea, es muy distinto. O sea, la interacción es mucho más vívida. Sí, y entonces hay que manejar un lenguaje muchísimo más llano, pero entonces que ese lenguaje no se malinterprete. Usted no puede usar palabras que en X sí puede, por ejemplo, o sea, uno no puede decir muerto, asesinato, genocidio, porque le bajan el like. Usted no puede decirle a alguien marico porque entonces se ofende y entonces le bajan el like, etcétera, 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 etcétera. Entonces es complicado. Entonces hay que aprender ese ecosistema. En X es más arena.